está maquillando. Ernesto Jiménez con el Tribunal Financiero, aquí en el Tribunal de la Tarde. Un tema interesante, reunión del Comité Nacional de Salarios y la propuesta de aumento salarial. Adelante, hermano. Es un tema que hemos tratado en ocasiones anteriores en este espacio, sobre todo explicando la necesidad de aumentar los salarios reales en República Dominicana debido a que somos una economía de costos crecientes y bajos salarios. Pero antes de adentrarnos en este tema tan interesante, permítanme agradecerle a todos ustedes la oportunidad de nueva vez estar con la audiencia del Tribunal de la Tarde, de la cual nosotros somos parte cuando estamos en nuestras casas y aproximadamente, y gracias a Dios, estamos acá en el Tribunal Financiero. Miren, el lunes pasado se estuvo reuniendo en una mesa de negociación tripartita los tres elementos principales que en un Estado de Derecho, en una democracia, determinan los salarios. En una economía de mercado, los salarios es parte del precio del trabajo, de la mano de obra. Sin embargo, el Estado tiene la última palabra debido a que es el que regula mediante la ley los topes o los puntos más bajos en donde se puedan determinar los salarios. Existen topes salariales y existen también salarios mínimos. Esto es importante que se sepa. En República Dominicana tenemos una política de salario mínimo. Existen diversos salarios mínimos, pero se dividen principalmente en tres. Salario mínimo menor, de las empresas de menor capacidad de ingresos, que en este momento ronda los 9,000 pesos en términos promedios en las empresas privadas. Se sabe que en el Estado Dominicano hay salarios mínimos de 5,700 pesos, lo cual es una vergüenza. Y hablamos del Estado porque hay ayuntamientos en zonas recónditas del país en donde un barrendero te gana 5,000 pesos. Y esto es bueno que la gente lo sepa. Y el salario mínimo mayor, el más alto de la escala, en términos promedios son 13,500 pesos. ¿Qué se está discutiendo en ese Comité Nacional de Salarios que decíamos es una mesa tripartita de negociación en donde por un lado está el Estado Dominicano representado por el gobierno, en otro lado están los empresarios dominicanos y en otro lado están los trabajadores representados por los sindicatos? En esa reunión del lunes pasado se discutió principalmente la propuesta de aumento salarial que los líderes sindicales presentaron al Comité Nacional de Salarios, que indicaban, acorde al documento que ellos presentaron, que los salarios necesariamente deben ser aumentados en este año en un 30% de su valor, con el objetivo de llevar el salario mínimo menor a 13,500 pesos y el salario mínimo mayor a algo cercano a los 20,000 pesos. Ahí está el objetivo de las centrales sindicales. La respuesta del empresariado, que no llevó una propuesta propia de aumento salarial, fue la de revisar primero la clasificación de empresas en la República Dominicana antes de someternos a una discusión de aumento salarial. ¿Y a qué se refieren ellos con clasificación de empresas? En República Dominicana tenemos 4 tipos de empresas principales: las micro, las pequeñas, las medianas y las demás. Vamos a ponerle un las demás debido a que no queda claro si las grandes empresas tienen de por sí una clasificación propia. Aunque la ley lo consigna, en términos económicos esto es muy ambiguo. ¿Y por qué es ambiguo? Porque en teoría una empresa micro no debe pasar de los 2 millones de pesos en inventario al año. En teoría, pero es muy difuso cuando usted entonces tiene una empresa entre 2 millones y 4 millones de pesos que puede tener, por ejemplo, un inventario de 2,100,000 pesos. Es muy confuso identificarla si es micro cuando uno la compara con una empresa que puede tener 1,500,000 pesos de inventario. ¿Se dan cuenta de que es una diferencia muy escasa, pero ante la ley es sumamente grande? Pues esto te delimita si es micro o si es pequeña. De esto se están quejando los empresarios, que aunque es un concepto un poquito difícil de entender, estamos tratando de aplatanarlo en este momento. Se quejan de esto porque dependiendo del tamaño de la empresa, así también depende el sueldo que están combinados a pagar por la ley. Y los empresarios se están quejando de que estas diferencias, que pudieran ser algo difusas en la realidad y que tan claras crean en la ley, desincentiva el incremento de los sectores productivos y el crecimiento del empresariado en sentido general, que son los llamados a promover las riquezas y son los llamados a crear empleos. Ahí está la propuesta de los empresarios. El gobierno dominicano en este tema queda como una especie de mediador. El presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas ya anunció que el salario mínimo de 5,100 pesos será aumentado a 10,000 pesos y los salarios de 10,000 a 20,000 pesos tendrán un aumento de un 10% y los que comprenden de 20,000 a 30,000 un aumento de un 5%. Pero esto tan solo comprende al sector público.
Lo que se está discutiendo es el aumento salarial en el sector privado, en el cual no hubo ningún tipo de acuerdo, pues los empresarios se arrinconaron en su posición de reclasificar las empresas y esto tendría que ir al Congreso Nacional, pues es mediante ley que se decide, y los sindicatos también como que se atrincheraron en su posición de que el aumento salarial debe ser de un 30%. A veces hasta por la misma naturaleza de la vida, si vemos tres colores, yo me identifico con ese y no veo incluso razones para irme con otro. Hacemos lo mismo con los equipos deportivos, con la política. En este caso, Ernesto, en tu condición de economista, de especialista del área, en toda esta discusión, ¿qué tú estás viendo? Lo digo porque algunos sectores, la mayoría, ¿no?, que los trabajadores, con muchas razones, por un lado todos los empresarios defendiendo sus intereses, y llega un momento en que el que se encuentra en un proceso como árbitro dice a quién le creo, qué es lo que pasa, dónde que está el tranque del asunto. Nosotros, como analistas, pensamos que debe haber un gran pacto nacional por el trabajo, en el sentido de que hay muchos elementos que compartimos, tanto en la propuesta de los sindicatos como en la propuesta de los empresarios. Estamos claros de que los salarios en República Dominicana son paupérrimos. El mismo presidente de la República lo ha reconocido, el mismo gobernador del Banco Central lo ha reconocido, e inclusive capitanes de empresa de la categoría de Don Pepín Corripio también lo han reconocido. O sea, los tres grandes sectores de la vida pública nacional reconocen que los salarios en Quisqueya son sumamente bajos y no tiene en realidad que venir a reconocerlo nadie, porque tanto usted como este servidor lo sabe y lo vive en carne propia. Ahora bien, cuando los empresarios hablan de revisar los costos laborales, tienen razón. Cuando los empresarios hablan de revisar la estructura impositiva, tienen razón. El empresariado dominicano, por un sueldo de 15,000 pesos que le paga a un trabajador, termina esto como costo de la empresa fungiendo por encima de los 25,000 pesos. Y eso es algo que mucha gente no sabe, que mucha gente no entiende. Salario nominal y salario social son cosas distintas. Es decir, a veces yo digo, yo gano 15,000 en una empresa, solamente eso es muy poco, pero desconozco que esa empresa paga hasta 10,000 pesos de más por Exactamente. Es decir, le viene saliendo por mucho más. Entonces, el costo. El Estado Dominicano debe revisar eso, porque seguridad inclusive social, pudieran buscarse alternativas en donde ya el salario social represente una carga menor para el empresario y pudiera representar un ingreso nominal mayor para el trabajador. Existen ese tipo de alternativas y eso tendría que verse en una reforma fiscal de la cual no se procederá lamentablemente en este año. Por lo tanto, en ese caso, y lo de la reclasificación de empresas, también estamos de acuerdo, porque es que estas medidas legislativas desincentivan el incremento de la formalización de empresas en la economía y desincentivan a pequeños emprendedores como nosotros mismos que queremos producir, que queremos crear riquezas, pero que no vemos un apoyo por parte de la legislación en ese caso. Esa era precisamente mi pregunta, ¿cómo esto afecta a los emprendedores, esta reclasificación? La reclasificación no se ha hecho, es lo que se exige. La clasificación actual es sumamente perjudicial para los emprendedores debido a que, por ejemplo, cuando se exige un capital social inicial de 100,000 pesos, te está poniendo una barrera de entrada para un grupo poblacional que pudiera tener muchas ideas, que pudiera tener mucha iniciativa, pero no cuenta con ese capital. También tenemos un problema estructural en el financiamiento a los emprendimientos debido a que las empresas financieras en República Dominicana, dígase los bancos en términos más sencillos, están más dados a conceder préstamos al consumo que a préstamos a la innovación o al emprendimiento. Pero ya esto es estructural de la economía y es un poquito más complejo. En cuanto a lo que se debe hacer de parte del Estado, recapitulamos: reforma fiscal, reclasificación, reconsiderar los costos que tienen las empresas en cuanto a los salarios, tanto el social como el nominal, como bien lo estableció Julio Ernesto Martínez, pero de parte de los trabajadores hay un asunto muy importante. Nosotros conversamos con el presidente de la Asociación Dominicana de Comercios en República Dominicana y nos comentó que ellos, que aglutinan más de 5,000 empresas, no tienen en ninguna de estas un solo sindicato. Eso dificulta un poquito la capacidad de dialogar entre el empleador y el colaborador, como ahora se le llama de manera formal al trabajador. Entonces, este es un elemento que distorsiona el papel que deberían tener las centrales sindicales cuando ustedes se dan cuenta que no están representando verdaderamente los intereses de los trabajadores, pues no tienen ni siquiera representación en sectores importantes. Eso en un lado. Y en otro lado también es que el gobierno dominicano debe reconocer y en este caso apoyar las demandas de las empresas, de las centrales sindicales, en que se necesita un aumento del salario. No tan solo para que se recupere el poder adquisitivo que se pierde mediante la inflación. Esto se hace cada
cada 2 años mediante ajuste de inflación, sino también para que se valore el incremento de la productividad del trabajador, que es lo que ha venido perjudicando en última instancia a los trabajadores dominicanos. Acorde al Consejo Nacional de Competitividad, el año pasado la productividad de nuestros trabajadores, es decir, su capacidad de crear productos, de crear riquezas, aumentó en un 4.3%. Sin embargo, su salario real se mantuvo estancado. Y el salario está, acorde a las teorías económicas vigentes, está condicionado por la productividad. Y es muy injusto, muy terrible y muy cruel que usted produzca más, pero gane igual o menos en términos reales. Por lo tanto, lo que queremos decir es que cada sector tiene un pastel de la verdad y lo que se debe es llegar a un gran pacto social en donde contemplemos todos estos escenarios. Y hay que hacer muchos reajustes, términos macro, micro, todos los aspectos, porque de entrada hay que cambiar el término emprendedor por superhéroe en la República Dominicana, porque o sea, usted decide desarrollar una iniciativa y usted lo que tiene mucho frente de tú tienes que pagarme impuestos, esto es difícil, en vez de ir contigo de la mano. Es un escenario adverso. Hay un punto importante. Pero se ha avanzado brevemente Sí. con el caso de la ventanilla única en materia fiscal, que en donde el anticipo se va a derogar y se hará un solo pago anual. Creo que ese es un paso de incentivo a los emprendedores muy importante, que en algún momento sería positivo que ustedes inviten, no sé si lo han hecho en ocasiones anteriores, y que nos inviten por favor en ese programa a alguien de la Dirección General de Impuestos Internos para que puedan tratar ese tema y que nos inviten como una especie de relator especial para nosotros también hacer algunos cuestionamientos. Sí, Bueno, hay un planteamiento. Ya nos vamos. Ya, Sí, nos vamos ya. Qué breve es Un el tiempo. planteamiento final. Referente, tú hablas del Julio aumento, Peña, el círculo de espera. el aumento salarial, determinado, ok, por rango de empresa, muy bien. Pero hay un punto que pequeñas empresas, por ejemplo, hay una situación de que no le tienen un seguro médico a sus empleados. Y estamos hablando, señores, que cualquier enfermedad, no tiene que ser una enfermedad catastrófica, no, cualquier enfermedad se come los ahorros de un empleado. Claro. Eso es así. Se lo come, ¿eh? Cuando viene no tiene 5 centavos Ni en su siquiera cuenta. una enfermedad, un estudio especial. Sí, que cualquier le manden a cualquier hacer. situación. Entonces hay que ver también, obligar a esas empresas que tienen que tener un seguro, tienen que entrar a la seguridad social para garantizarle un seguro de salud a esos trabajadores. Y de hecho, cuando así. la empresa no lo hace, le sale mucho más costoso Claro. el tema, porque es mucho más difícil. Pero bueno, gracias Ernesto, ¿verdad? Nosotros a veces Muchas gracias a nos emocionamos ustedes. porque son temas que apasionan y van generando inquietudes tras otras. Sí, porque están muy vinculados Sí. al bienestar de la gente y también al bienestar nuestro, no tan solo como trabajador, sino también como joven emprendedor. Así Así mismo. es. Bueno, el próximo miércoles nuevamente aquí, Tribunal Económico Dios y Financiero. Mientras tanto, vamos a un corte de publicidad. Ya se encuentra en nuestros estudios y vamos a conversar con él, con Julio Peña, tocayo, que es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, responsable de la seguridad pública del PRM.